Estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos. Previo a iniciar la clase, para que tengan la información para el límite, la fecha límite que se tiene 8 de febrero, ustedes puedan realizar las consultas académicas y llenar los formularios correspondientes que corresponde la Universidad Rural de Guatemala. También les comparto acá el link en donde dice el tipo de formulario que deben de bajar. Ahí está el link para que ustedes puedan realizar bajar la información que requiere la universidad y lo puedan realizar antes del fecha límite 8 de febrero de 2022, ¿verdad? Entonces, por favor, para que ustedes tomen nota de esta información y que se aboquen para enviar los formularios o a su sede o como ustedes lo realizan, ¿verdad? Entonces es un gusto poder compartir con ustedes este tema Ciencias de la Vida. Recordarles que el código es FE 401, que estamos iniciando, arrancando el semestre, en el cual en el tema de ciencias de la vida pues vamos a ver algunos subtemas como lo es las ciencias de la vida que se relacionan, entre las cuales tenemos la anatomía, la bioinformática, la biología celular, biología estructural y la biología molecular. Son definiciones básicamente las que vamos a trabajar el día de hoy en este curso de ciencias de la vida, ya que pues nos dan un parámetro muy amplio acerca de los conceptos, la ciencia, las ramas que se relacionan con esta ciencia y que es un poquito más amplio acerca de la persona humana, así como de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Mi nombre es Magda Sabaj y es un gusto poder compartir con ustedes esta información. Tenemos que dentro del objetivo de la clase está brindar los conocimientos apropiados y necesarios para desarrollar el contenido de las ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida. Para empezar, las ciencias que se relacionan con las ciencias de la vida, tenemos la anatomía, como lo habíamos dicho, la bioinformática, la biología celular, la biología molecular y la biología estructural. En realidad, las ciencias que se relacionan con la ciencia de la vida son muchas ramas. Son todas las definiciones de las ramas que vamos a ver en el transcurso de este semestre. No es únicamente estas ramas. Sin embargo, por orden de importancia y por los descubrimientos y cómo ha ido evolucionando estas ramas, es la manera en que se van a ir dando a conocer.
pero que también por cuestiones de tiempo, que tenemos poco tiempo en el desarrollo de las clases, las vamos a ir dando por algunas definiciones de estas ramas en el tiempo que nos dé, ¿verdad?, la clase. Y entonces recordarles que de aquí a la fecha de terminar, de culminar la clase, vamos a estar trabajando lo que son todas esas ramas. Para empezar, entonces, como decíamos, las ciencias de la vida es todo lo que nosotros nos rodea. No solamente somos nosotros como personas humanas, sino que también somos nosotros ese campo de la vida. Lo podemos ver acá. Les coloqué una imagen pequeña que vamos a ir viendo la relación, pero lo vemos desde un árbol, ¿verdad?, con frutos, con frutales, que eso es vida, es una ciencia, es una rama de la vida que ha ido evolucionando a través del descubrimiento, a través de estas ramas, nos sirve a todos nosotros y que interactuamos en una biosfera viva, en donde nos permite tener los alimentos, lo necesario para que nosotros podamos tenerlo. Entonces, dentro de estas definiciones de la ciencia de la vida, es este concepto que empieza desde la biología. Y el término de biología proviene de los vocablos griegos bios, vida, y logros, tratados o estudios, ¿verdad? Quiere decir que son los estudios que se han realizado a través de la vida, en donde los científicos, bueno, iniciaron, ¿verdad?, con preguntarse para qué sirve, cómo funciona, por qué se desarrolla de esa manera, cuál ha sido su origen, o por qué sugiere tal enfermedad, o por qué esa persona está enferma, y viene el estudio de la biología, que es todo el componente de la estructura molecular, hasta darle los nombres, ¿verdad?, que a partir de estos descubrimientos, en donde le han dado ese estudio a la anatomía, le han dado los nombres a este campo de las ciencias. Entonces es por eso que partimos de definir que la biología es, por lo tanto, la ciencia que estudia la vida, sus características, su origen y su evolución. Son numerosas las ramas de las ciencias en que se divide, ligadas entre sí como derivaciones de la vida. Es por eso que decimos que la biología no solamente trata de las personas humanas, sino que también hablamos de un montón de aspectos dentro de la biología, que son los que vamos a ver más adelante, pero la biología desde la vida de un árbol, de los frutales que nos proporciona, la biología desde el punto de vista de la célula propiamente, que es en donde se concibe la vida. Este descubrimiento de esta célula, en donde se van viendo muchas características, la biología empieza a surgir, a ver otras ramas como lo es la genética, empieza ya a ver los componentes, las características, el origen y cómo ha ido evolucionando la persona humana a través de las distintas épocas, no solamente en cuanto a la evolución del hombre, de la vida, de la naturaleza, sino que también a través de las enfermedades que en un mundo donde estamos inmersos en una variación de enfermedades a causa de muchas situaciones que se nos dan, ¿verdad? Entonces acá partimos de la definición de la biología, porque es la ciencia que empezó con el descubrimiento de la vida, desde una pequeña célula hasta poder lograr ver, ¿verdad?, que un fruto, una planta, ¿verdad?, tiene también en estas cosas acá, desde lo más sencillo, de lo más simple, desde todos esos descubrimientos en donde han surgido esos descubrimientos, podemos llegar hasta estos momentos que hemos estado viviendo desde el año 2020, en donde está lo que es el COVID, ¿verdad? Por eso les coloqué ahí una imagen, que eso lo vamos a ver más adelante en la bioinformática,
que son los avances de la tecnología, pero que también nos han ayudado a acelerar algunos procesos de conocimiento, de avances, para descubrir nuevas características en cuanto a enfermedades, en fin, muchas cosas que han pasado en los últimos años, en donde podemos decir que esa parte de la biología, de la ciencia de la vida, está unado a la bioinformática y está unado a esos descubrimientos que se están realizando. Tenemos dentro de la anatomía el concepto desde su origen, desde su etimología, que esta palabra anatomía proviene del griego y que significa disección, ¿verdad? Y entonces podemos decir que esta palabra disección es la ciencia que estudia la estructura, la forma, ¿va? La morfología, es decir, la disección es la forma de un componente, de cada parte de un organismo y que se relaciona con diferentes partes del cuerpo de los seres vivos a nivel de órganos, aparatos y sistemas. Es decir, que esa disección es las secciones, ¿verdad? Directamente de cómo están formados los sistemas y cómo están formados los órganos, en fin, ¿verdad? Estos estudios han sido de bastante importancia en la anatomía y que ha sido ese proceso de estudiar desde los huesos, desde la parte del esqueleto, desde los niveles de órganos, los sistemas, los músculos, hasta poder llegar a definir cómo estamos formados los seres humanos, ¿verdad? Un científico conocido, que todos sabemos de él, Aristóteles, quien fue el padre, ¿verdad?, de la anatomía, quien dio, ¿verdad?, en sus inicios le dio el nombre a la terminología técnica que sigue vigente hasta hoy en día, que siendo este pensador que acuñó el término anatomía a lo que conocemos ahora la estructura, la morfología de los seres vivos, y es a partir de ahí, de todas estas enseñanzas, de estos descubrimientos, de estas disecciones que él realizó, para poder darle los nombres, la estructura, de darle cómo funcionaban esos aparatos, cómo se interrelacionaban esos sistemas. Este pensador, también científico, fue descubriendo todo esto y a raíz de esos nombres, de esa terminología que él dejó establecida, no han habido cambios, digamos que esas técnicas siguen vigentes a raíz de todo el estudio que él realizó. Entonces es muy importante que conozcamos esta parte de la anatomía y quién es el precursor y cómo es de que él inició todo este tema acerca de la anatomía para llegar hoy en día a lo que los médicos, también algunos científicos, estudian la parte de los tejidos, de los organismos, pero que también esto ha contribuido a otras ramas, no solamente a la anatomía en cuanto a la medicina, sino a la anatomía en cuanto a la botánica, las características de las plantas, de los animales, de la zoología, en fin, todos estos aportes que realizó Aristóteles hoy en día sirven para dar a conocer toda la parte que tiene vida en este planeta, que está dentro de la biosfera y que a nosotros entender un entorno en el cual nosotros vivimos, y de esta manera se hacen también experimentos científicos para mejorar muchas especies, ya sea que nos dan y nos proporcionan a los seres humanos el vital, la alimentación, ¿verdad?, que se necesita. Se dan otros surgimientos, otros estudios que también son campos de la anatomía en cuanto a la medicina natural y la medicina química, ¿verdad? Entonces, esta parte de la anatomía es bastante amplia por los estudios de las disecciones que realizó Aristóteles.
Entonces pasamos a otro tema y es un tema bastante importante dentro del estudio de las ciencias de la vida, sus aportes que ha realizado. Tenemos acá desde el ADN, desde las variaciones genéticas, muchas cosas que han pasado en el transcurso de las épocas, pero acá les coloqué esta imagen que es la que actualmente vivimos, que es el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, este tema es la bioinformática. Y la bioinformática es un campo de las ciencias computacionales, de la tecnología, de la información, al procesamiento y análisis de datos biológicos. Esta rama de la bioinformática, este estudio computacional, es ya tiene algunos años de existir. Sin embargo, esta tecnología del desarrollo de la vida, que también se le conoce a través del tiempo, ha ido evolucionando. Permite investigar, desarrollar y aplicar herramientas informáticas y computacionales para permitir y mejorar el manejo de datos biológicos. Es decir, que a través de todo lo que es la tecnología, computacionales, esta ciencia ha permitido desarrollar algunos descubrimientos o mejorar algunas investigaciones o crear nuevas formas o agilizar estos procesos. Dentro de estos, por ejemplo, todo lo que es las ciencias de computacionales, hoy en día podemos mencionar todos aquellos aparatos tecnológicos que existen a nuestro alrededor, que sirven para realizar esos exámenes que permiten conocer un entorno total de cómo está el organismo en cuestiones de minutos, ¿verdad? No estamos hablando de horas, sino incluso de instantes en que la persona se somete se somete a estos aparatos y que ya por medio de la computadora podemos escanear directamente, ¿verdad? Los cuerpos, podemos ver esa estructura, cómo está el sistema, ya sea para realizar una operación o para poder ver si hay alguna malformación. En fin, hay muchas cuestiones que nosotros hoy en día conocemos, ¿verdad? Que ya los hospitales ya tienen en su mayoría, ¿verdad? Tienen toda esta bioinformática a la mano y que nos ayudan a realizar y agilizar muchos procesos desde el conocimiento de cómo va actuando la persona. Y dentro de estos conocimientos también podemos decir que la bioinformática también tiene una rama en lo que son también parte de las investigaciones de carácter de cultivo, que también es una ciencia de la vida, porque recordémonos que todo lo que nace, se reproduce, crece y muere, pues es una vida, ¿verdad? Y las plantas, por ejemplo, desde que se coloca, nos han enseñado en ciencias naturales, ¿verdad? Cuando se empiezan a hacer esos descubrimientos, que se coloca una semilla de maíz y esa semilla de maíz crece, va evolucionando, se van dando ciertos procedimientos para ver sus características, ¿verdad? Entonces, esa parte de la ciencia de la vida, hoy en día podemos decir que también hay parte de la bioinformática para darle algunas investigaciones para poder tener esa alimentación por el tema de seguridad alimentaria, nutricional y crecimiento poblacional que se tiene. También podemos decir que a partir del 2020, con su labor fundamental en el manejo de la interpretación de datos sobre el SARS-CoV-2, también inicia toda parte de la investigación en la bioinformática en cuanto a las investigaciones, a los procesos, a las variaciones de este virus que nos ha afectado y nos sigue afectando con las distintas variaciones, ¿verdad? Entonces, a través de la bioinformática también nos ha servido para conocer estos avances, estas evoluciones o cómo van a ir surgiendo estas nuevas variaciones en el tema del SARS-CoV-2,
Y la bioinformática pues ha agilizado también estos procesos de la investigación para que nosotros estemos al tanto, estemos al día con la información, con las variaciones, con las, digamos, toda la información que se está realizando hoy en día para poder llegar a esta información que de parte de los científicos, de los investigadores que están apoyando todo este tema del SARS-CoV-2. Entonces, la parte de la informática podemos hablar muchas cosas, desde los años en que ya empezó a aparecer. Sin embargo, ha ido evolucionando de una manera increíble. Sus aportes son bastante necesarios, bastante puntuales, muy necesarios hoy en día por todas las enfermedades que también que han surgido, ¿verdad? Que están en nuestro medio y que viene a ser parte de la ciencia de la vida porque ayudan a poder visualizar este tipo de enfermedades, permite agilizar esos procesos o tener algunas nuevas formas de poder ayudar a la persona en cuanto a toda la parte de la computación, ¿verdad? De esos aparatos de la tecnología para empezar a ver cómo va evolucionando desde las quimioterapias, ¿verdad? Desde toda esta parte de los problemas problemas de cáncer, problemas este funcionamiento de algún organismo y que se puede ver a través de aparatos y que podemos ayudar, ¿verdad? En realidad las personas que se encargan de estas ramas de esta ciencia que se deriva de la biología, pues es bastante amplia y crea una forma de poder ayudar no solamente a las personas, también les digo, hablamos de la parte de las plantas, de los animales, de su crecimiento, su reproducción, así como los seres humanos. Muy bien, entonces tenemos que la bioinformática nació hace más de 50 años, a comienzos de 1960, con la aplicación de métodos computacionales al análisis de las secuencias de proteínas, ¿verdad? Ese fue el inicio, ¿verdad?, de la bioinformática. Su crecimiento fue ligado al desarrollo de la biología molecular, el descubrimiento del ADN y de los avances en computación. Esta información también es muy importante que nosotros sepamos de dónde nace, ¿verdad? Cuáles fueron sus primeras incidencias, sus descubrimientos, ¿verdad?, en cuanto al trabajo que se realizaba. La bioinformática en la resolución de patología humana en el contexto clínico ha provocado la aparición de una nueva disciplina que es conocida como la bioinformática clínica, una especialidad multidisciplinar en el que trabajan codo a codo con especialistas de la biología molecular, genética, informática y matemática. Es decir, que en la biología, en las ciencias de la vida, se incluyen todas las ramas. Vamos a ver que las que estoy mencionando acá tienen relación con otras. Aquí estamos viendo que la biología tiene una rama que ya se vinculó en 1960 lo que es la bioinformática, el avance de la tecnología. Sin embargo, la bioinformática ya se vinculó a la patología humana en cuanto a la informática clínica, que la informática clínica ya se trabaja con la biología molecular, genética, la información, la informática y la parte matemática, ¿va? Entonces no podemos decir que la matemática, no podemos decir que está aislada de todas estas ramas, porque la matemática, la química, la biología, la física son parte fundamentales para estos descubrimientos que se han hecho en la parte de la ciencia está el ser humano. Por otro lado, porque también se conocen las ciencias de la vida en cuanto a la flora y la fauna. Y entonces podemos decir que está también parte de la química que es una rama que hay descubrimientos, hay aportaciones tanto para la vida humana, para la flora y la fauna, las matemáticas que ayudan en un todo, ¿verdad? Entonces, todo esto es un complemento que ayuda a ver lo que es las ciencias de la vida. Y como decíamos, el aporte de la informática para comprender y detener la propagación del SARS-CoV-2
esta disciplina científica se convirtió en una herramienta clave para la detección veloz de las nuevas variantes del virus. En el mundo ya se secuenciaron más de 1 millón de muestras, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que aquí necesitamos informarnos, leer más, y yo los invito a que todas estas ramas ustedes puedan informarse, investigar un poquito más, ¿verdad? Acá el tiempo es bastante corto y los conceptos que vamos a dar en cuanto a las definiciones para comprender por qué estamos hablando del tema de las ciencias de la vida, pues nos quedamos bastante cortos. Sin embargo, estoy tratando de darles algunas cuestiones de cómo inicia, quién empezó, dónde se creó, por qué y cuál es la relación que tiene con otras ciencias y cuáles han sido sus aportes o sus avances. También tenemos que la biología molecular, esa es otra rama, ¿verdad? La biología molecular es el estudio de la vida a nivel de las moléculas y su relación. Esta relación que se tiene al nivel de moléculas es una estructura del ADN. Y como sabemos, está compuesto por lo que es el ADN y el ARN, ¿verdad? Esa estructura, en donde esta biología molecular, su relación es únicamente en el estudio de cuáles son esos componentes, esa relación que se tiene entre el ADN y el ARN. Y por supuesto que aplica distintas técnicas dentro de la biología molecular en cuanto a diagnóstico de enfermedades infecciosas, a campo de la microbiología aplicada, a la veterinaria y a la agricultura. ¿Por qué? Porque si recordamos, no solamente los seres humanos, o sea, las personas tienen lo que está un animal, todo lo que hablamos de la parte de la flora, fauna, digamos que tienen la parte de este nivel molecular y que se han realizado estudios, y esto ha servido para, si estamos hablando en el campo de la agricultura, hacer algunas mejoras en cuanto a los cultivos, en cuanto a cruzamientos o a experimentos de los ADNs, y también para los animales. Y el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en cuanto a la estructura del ADN y cuáles han sido sus avances en el tema de la biología molecular, que es esas partículas, esas moléculas conocidas como ADN en su estudio completo, ¿verdad? Y que sus avances han sido pues bastante puntuales en cuanto al trabajo que se está realizando. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos estas ramas, y también vamos a hablar de lo que es la biología celular. Y dentro de la biología celular, pues hablamos, aquí les coloqué esta imagen de lo que es, como lo hice celular, la célula, ¿verdad? Hablamos al inicio que la biología es la ciencia que inicia el descubrimiento de lo que es la vida, y a través de una célula, ¿verdad? Una célula que da la vida, en donde inicia, y a partir de esta célula se hacen los estudios del funcionamiento de los sistemas celulares y cómo está esa estructura. La biología celular es la ciencia que estudia las propiedades, características, la evolución, el ciclo vital, la interacción en la célula con su entorno. Es decir, que acá en la biología celular únicamente es el funcionamiento de esa célula, cuáles son sus características, sus propiedades. Es como que estuviéramos hablando de una taxonomía únicamente celular, en donde se está estudiando cuáles son sus propiedades que tiene, cuál es esa interacción que tiene en su entorno. Entonces decimos que la biología celular también se conoce como bioquímica celular, porque la bioquímica celular es el estudio de la biología celular derivan de las disciplinas previas como la citología. Citología, la rama de la biología que estudia las células, y la histología, la disciplina que estudia los tejidos orgánicos, ¿verdad?
Eh, entonces, de esta manera, la biología celular, o sea, esa estructura pequeña, empiezan a trabajar, ¿verdad? A ver el funcionamiento desde las características, sus propiedades, su evolución, eh, tiene sus aportes en la bioquímica y luego se estudia propiamente ya en cuanto al tejido de los organismos, porque es una evolución del ciclo vital de la célula y entonces es a partir de acá en donde ya digamos que adhieren otras ramas a la biología celular para el estudio que corresponde. Entonces es así como se dan todos estos estudios de la biología eh, como de este campo de la biología celular se pueden hacer muchas investigaciones, ¿verdad? O sea, quiere decir que desde que Aristóteles empezó con la estructura, dar los aportes, los nombres de toda esta estructura de la biología de los cuerpos humanos, incluso de animales y plantas, esa relación que se tiene. Esa terminología pues no ha cambiado, esa terminología aún existe, ¿verdad? Aún está esa terminología, pero a lo que voy es de que en la parte de la biología celular es una rama que aún queda mucho campo por descubrir, aún hay mucho trabajo de investigación para realizar, aún hay muchos aportes que se pueden realizar. Los avances tanto de enfermedades como avances de la tecnología siguen cada día a un paso muy acelerado. Sin embargo, este campo de la biología celular también tiene que ir a la par de esto para ir realizando sus aportes, sus investigaciones y complementar todas estas enfermedades o esta biotecnología, bioinformática que se tiene para poder realizar un complemento, ¿verdad? Recordémonos que el tema, y les vuelvo a mencionar, del COVID, es un tema que ha sido un avance muy grande en nuestras vidas. Vino la tecnología a transformar nuestras vidas en todo sentido, ¿verdad? Ya, entonces, en la biología celular está realizando nuevos estudios, ya empiezan a realizar el tema de las vacunas, ¿verdad? Ya está este proceso bastante pues amplio, ya han ido realizando pruebas, han ido haciendo muchas situaciones. Entonces acá este campo es un campo a estudiar, un campo que pues siempre va a tener mucho que aportar a la sociedad por las distintas etapas, por la aceleración, por el crecimiento poblacional, por todo lo que se da en nuestro alrededor, en nuestro medio, y que sí necesitamos de alguna manera estudiar este campo y continuar con toda esta información que es muy importante para nosotros. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro tema, porque como les digo, hay bastante de qué informar, de qué leer, de qué aportar. Sin embargo, vamos a continuar. Entonces, tenemos que también la biología celular tiene algunas funciones, ¿verdad? Las funciones de la biología celular es que tiene una visualización de la célula, tiene una estructura de la membrana celular, tiene un transporte a través de la membrana celular, señalización celular, la compartimentalización celular, ciclo y mecánica de la división celular, muerte celular, uniones y adhesiones entre células y la matriz extracelular y mecanismos celulares del desarrollo. Le estoy dando a conocer estas funciones de la biología celular porque es acá en donde se dan todos esos aportes, todos esos avances, todas esas investigaciones de poder realizar esos avances que cada día se van trabajando, ¿verdad? Digamos que en el campo, por ejemplo, de la biología celular con la medicina, son avances, son aportes que cada día van creciendo. El tema de la medicina con el cuerpo humano, con el conocimiento de la biología, en este caso, propiamente hablando de la célula, son también
en estudios avances y que cada día esto va teniendo mayor auge, mayor campo y que en realidad nunca van a dejar de tener esos auges, esos campos, porque si nos damos cuenta en el transcurso de las evoluciones de la vida, estamos ahora en la era de la tecnología, ¿verdad? Esta era que pues ya ya llegamos, ya estamos, la estamos viviendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que decían que esto iba en un momento a alcanzarnos, pues llegó un momento improvisado, en un momento en que también entra aparece un virus y todas las ramas, ¿verdad? De la biología, de la ciencia de la vida empiezan a trabajar para poder realizar descubrimientos, investigaciones, avances de una manera muy acelerada a nivel mundial, que hoy en día pues es la parte fundamental que se está trabajando, abordando para poder apoyar la vida, que acá si estamos hablando de ciencias de la vida, estamos hablando que este virus está atacando a las personas y es vida, ¿va? Pues hablamos ciencia de la vida y la biología celular más las otras ramas han sido aportes bastante grandes para realizar estos descubrimientos, ¿verdad? Entonces, para continuar, tenemos la otra rama que también contribuye y es parte de la biología estructural como ciencia de la vida. Podemos decir que la biología estructural es una rama de la biología molecular, ¿verdad? Tiene su secuencia. La bioquímica y la biofísica estructural molecular de macromoléculas biológicas en sus funciones bioquímicas y celulares. Dentro de la biología estructural estamos viendo esa parte de las moléculas que hablábamos hace ratos, que es el ADN, y que dentro de esto entra la bioquímica, que es la biología y la química, va ya unidas, cómo está la composición biológica de las personas. Pero aunado a esto, la química, es decir, por ejemplo, las proteínas, ¿verdad? Se desglosa la parte de la proteína y cuál es el funcionamiento en un organismo. Entonces, cuando ya vemos la parte del funcionamiento de una proteína en el organismo, ya vamos derivando de una manera, por decirle, esos aportes que tiene al cuerpo, y entonces ya van saliendo esos componentes químicos, esas letras, esos numeritos que vemos que dan esa composición química y que son aportes a la biología estructural, es decir, toda la estructura de la biología de las personas, de los animales, de las plantas, vienen a estudiar esa parte de la molécula en sí, por separado, para integrar de una sola la bioquímica, y que ha sido también aportes desde que Aristóteles inició, ¿verdad? Les menciono bastante esta parte de Aristóteles porque es acá en donde esa terminología aún permanece y en donde son y siguen siendo muy valederas para el continuar con el estudio de una simple proteína, del ADN, de la composición química, de la estructura de los organismos, de cómo están conformados, cómo funciona, por ejemplo, el potasio en nuestro organismo, cuál es esa composición química que nosotros como seres humanos pues no nos podemos ver, ¿verdad? No podemos decir dónde está la química, dónde tengo el hierro, dónde tengo tal aportación, ¿verdad? Pero que sin embargo, si hablamos de química, si hablamos del hierro, si hablamos de proteínas, si hablamos de los aminoácidos, cuál es su estructura molecular, su análisis químico, su funcionamiento bioquímico en la estructura de un organismo, nosotros no podemos decirnos, pues, mirarnos al espejo y vernos el cuerpo y decirle, bueno, así está funcionando la química, así funciona mi organismo, sino que nos damos cuenta quizás cuando nos enfermamos,
que algo está mal o nos hace falta alguna proteína, alguna vitamina, algún aminoácido, nos hace falta hierro, nos hace falta potasio, calcio, en fin. Estamos hablando ya de términos de química, de la bioquímica, química en cuanto a su composición y bioquímica en cuanto a la estructura que está dentro de nosotros y que ya la biología estructural es también muy importante, como les digo, no solamente para los seres humanos, también en esto entran la parte de la zoología y la parte de la botánica para el estudio de estas composiciones y cuál es el funcionamiento, los aportes que da a nuestra vida como ciencia de la vida, ¿verdad? Entonces, todas estas ciencias son aportes bastante amplios, bastante grandes, los descubrimientos que se han realizado. Tenemos entonces pues estas aportaciones de la bioquímica y que realmente han sido aportes bastante importantes para nosotros, para nuestra sociedad y que